tal, queridos amigos? El día de hoy vamos a hacer una introducción al texto Principia Ética de George Edward Moore. La lección que nos corresponde trata de un enfoque original en el desarrollo de la ética que se preocupa por el uso del lenguaje que se aplica en el terreno de la ética y la moral, y valga decir también del derecho, y esa es la razón por la cual vamos a estar comentando esta obra. Quisiera poner en contexto dos elementos de historia de la filosofía que son necesarios para comprender cómo se instala la temática de Moore. Inglaterra ha sido marcada por el pensamiento de Guillermo de Ockham. Este fue un autor medieval de la escuela franciscana, probablemente el más importante de los filósofos franciscanos, junto con Buenaventura. Y la propuesta de Ockham trataba sobre el hecho de que el lenguaje solamente se le puede aplicar con significado a cosas particulares. No hay un concepto de uso general. La palabra concepto nos denota una palabra que se aplica de modo general a un género, a un tipo de cosas, de objetos que comparten una misma naturaleza o una misma cualidad en el ser. Ockham negaba esto, y entonces cuando yo digo libro, pues me estoy refiriendo o estoy pensando a un libro en particular, y no se podría mencionar, no se podría decir que varios libros son o comparten una misma naturaleza. Es un pensamiento eminentemente empirista y que va a contrapelo de una propuesta más esencialista que todavía en la Edad Media estaba muy extendida. Precisamente el empirismo florecerá en Inglaterra varios siglos después, con la aparición de los grandes pensadores, digamos, de esa corriente, como fueron Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume. Precisamente David Hume fue el primero en explorar las posibilidades del nominalismo, así llamada la propuesta de Ockham, en el terreno de la moral. La preocupación de David Hume se refería al uso de la palabra deber. Decía David Hume que claramente encontramos dos maneras de usar el lenguaje. Una, cuando usamos el verbo ser y decimos esto es un libro. Yo estoy hablando de una realidad de hecho que puedo objetivar en un tiempo presente. Sin embargo, cuando yo uso la palabra deber, ¿qué objeto, qué realidad ostensible podría darle contenido al uso de la palabra deber? La propuesta, la conclusión a la que lleva David Hume es que no existe ninguna cosa, de hecho, que nos traslade a la noción del deber. En lo personal, esto a mí me genera muchas inquietudes, porque creo que hay varios fenómenos muy polémicos en nuestra sociedad en los cuales el es se traduce en una forma de deber, aunque esos temas pues no son el objeto de nuestra materia. Sin embargo, vamos a recoger el asunto medular que tiene que ver con el uso que va a tomar la palabra deber a lo largo del pensamiento, no solo en la ética, sino en el derecho. ¿Cuál es la fuente del derecho? Ese es uno de los temas perennes de cualquier especulación filosófica, y ya sabemos que existen dos grandes corrientes, la jus positivista y la jus naturalista. Por el lado positivista, nuestro principal exponente creo que será Hans Kelsen, y llegará a una premisa fundamental que él llama el mandato hipotético o la ley hipotética, que no está contenida dentro de la ley, pero se da por supuesto que existe, y todo lo demás estaría como amparado en aquella pirámide que tendría que irse como respaldando mutuamente.
Es una visión muy física, si me permiten señalarlo. Si yo tuviera una pirámide física, las piezas que la componen pues estarían reforzándose mutuamente. Sin embargo, no existe ninguna pirámide que pudiera estar en el vacío. Por otro lado, la escuela justnaturalista asume que es posible identificar un bien como debido, de tal manera que el deber ser tiene cierto peso, que concilia lo natural con lo social, lo natural con lo convencional. Aquí no es que deje de haber problemas, los problemas probablemente se multipliquen. Sin embargo, hasta cierto punto tranquiliza la noción naturalista, porque pues digamos que nos hace apelar a una más allá de las convenciones y más allá de las opiniones, que estaría como cimentando de una manera firme todo el edificio jurídico. El problema es qué naturaleza puede tener eso que está cimentando el edificio jurídico. Pues bien, hablemos propiamente de nuestro autor George Edward Moore. Se trata de un autor que vive hacia el final del siglo XIX, 1873, y muere en 1958. El principal libro que escribe este autor es Principia Ethica, o Los Principios de la Ética, de 1903. El tema principal de los Principios de la Ética es el que nosotros leemos en el capítulo 1, que se debe entender por la palabra bien. Ese tema pues va a tener una continuación en los siguientes capítulos de la obra, pero en sí el problema filosófico ya está trazado en ese primer capítulo. Con Moore se dice que comienza la metaética, es decir, una ciencia que estudia los fundamentos de la ética. Cuando nosotros hablamos de bondad, cuando decimos esta conducta es buena o tal otra no es buena sino mala, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Comúnmente, nos dice Moore, cuando usamos la palabra bien, lo aplicamos tanto al sentido de lo deseable, de lo placentero, de lo que nos gusta, de lo que nos agrada, y todas esas son cuestiones muy subjetivas y a final de cuentas empíricas. Siempre lo que me gusta estará muy particularizado. ¿Cómo podría derivarse una ley de algo que me gusta a mí en lo particular? También utilizamos la palabra bien cuando la aplicamos a lo útil, y el utilitarismo pues es una corriente de pensamiento que tiene importancia tanto en lo jurídico como en lo ético, que tiene pues una importancia, un peso en sí misma, ya que no podríamos pensar, si se llevara al extremo, que el bien no es útil o que lo útil no es bueno. Pero la conexión y el traslado entre lo útil y lo bueno tendría que verse con cuidado, porque difícilmente ese traslado es tan automático y tan, pues digamos, tan fácil. Moore dice que no existe nada a lo cual se le atribuya la palabra bueno de una manera firme y estable. El bien es algo que no tiene un significado que se pueda identificar, y entonces la propuesta de Moore, como veremos en el texto, es que hay palabras que se definen reduciéndolas o descomponiéndolas a nociones más simples. En cambio, bien es una palabra que no se puede descomponer, no se puede llevar a nociones más simples, y como es una noción básica, entonces debe ser una noción indefinible. Con lo cual, ¿qué nos ha explicado? Creo que no nos explica nada, probablemente nos deja con las mismas o mayores dudas. Usa un símil y dice que la palabra bien es equivalente a la palabra amarillo. Sin embargo, bueno, pues la palabra amarillo la podría yo identificar empíricamente, pero la palabra bien no la puedo identificar más que desde una perspectiva individual. ¿Será eso cierto? Si tiene razón Moore, entonces, ¿cuál es la piedra fundamental
la cimentación del aparato jurídico. Ese es el tipo de problemas que quiero que analicemos, al cual quiero que nos enfrentemos desde esta lectura. La vamos a dividir en 2 semanas, espero que tomen tiempo para pues ir revisando el argumento. Es un argumento sencillo, aunque en algunos momentos se vuelve un tanto rebuscado, pero al final de cuentas es muy esquemático. Y la siguiente semana entramos al debate sobre los fundamentos del derecho.